Parece que no me permite compartir. A ver, la ventana, creo que es esta. Ok, ya. En teoría ahí está compartida la pantalla. ¿Lo, lo, lo están observando? Sí, Sí. Ahí está la presentación de la clase. ¿Sí lo ven? Sí, ya sí, se puede observar. Sí. Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si algo se desconecta o si no se escucha bien el audio, me avisan, por favor. Ok. Bueno, vamos a empezar. Continuamos con el módulo de sistema nervioso. El tema de hoy va a ser enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Primero vamos a platicar un poquito de historia, ¿sí? Es muy interesante James Parkinson, el médico londinense, que describió por primera vez, o al menos el que se tiene registro de la primera descripción de esta enfermedad. Interesante por el hecho de que no solo fue médico, sino que era muy curioso intelectualmente y además de ser médico, estudió también otros temas, pues desde sociología, paleontología y hasta político. Escribió uno de los primeros libros sobre fósiles incluso. Incluso trató de darle una explicación a la historia de los fósiles en la Tierra y mucho antes, bueno, un poquito antes, digamos, en principios del siglo XIX, antes de que Darwin publicara su trabajo seminal sobre el origen de las especies y la teoría de la evolución. También incursionó en la política, era un férreo defensor de los derechos sociales, partidario de la Revolución Francesa, y en Inglaterra pues intentó liderar un movimiento muy similar. Perteneció a una sociedad secreta e incluso se dice que estuvo involucrado en una conspiración para matar al rey Jorge III. Iban a matarlo tirándole un dardo envenenado con una pistola de juguete. Hubo todo un juicio, el cual él siempre negó, pero pues hubo personas que lo ligaron a esa conspiración. Y en el área médica, curiosamente, em, escribió más sobre la gota. Escribió más sobre la gota, sobre hiperuricemia y gota, también sobre otros problemas relacionados incluso a cuestiones quirúrgicas, sobre apendicitis, peritonitis y participó en una de las primeras apendicectomías en Inglaterra. Pero por lo que más es recordado y por lo que pasó a la inmortalidad, pues es por describir esta enfermedad que ahora lleva su nombre. James Parkinson estudió 6 pacientes, 3 eran suyos y 3 eran de esos que decimos ahora diagnósticos de calle o diagnósticos de camión, ¿verdad? 3 personas que él observó en la calle, era un muy buen observador. Encontró que esas personas tenían mucho temblor y al mismo tiempo había disminución del movimiento, tenían dificultad para la marcha y sus movimientos eran muy lentos. Por eso el título de su famoso ensayo, An Essay on the Shaking Palsy, un ensayo sobre la parálisis agitante, así llamó esta enfermedad, la parálisis agitante. Como pueden observar, pues es un oxímoron, sí es una contradicción en sí el título, parálisis y agitante, ¿no? Hay una parálisis, una disminución de movimiento, pero al mismo tiempo están agitados, están con exceso de movimiento y pues describe muy bien a los signos y síntomas más importantes de la enfermedad que hoy lleva su nombre, que ya como verán en la clase, realmente la enfermedad de Parkinson no solamente son alteraciones motoras o motrices, realmente es una enfermedad sistémica que abarca muchas áreas del sistema nervioso, pero que el dato clínico fuerte es el trastorno del movimiento y los criterios diagnósticos todavía en la actualidad, aunque esto por supuesto que va a cambiar conforme avance la ciencia, están basados en identificar estos signos clínicos clásicos todavía. ¿Ok? Bien, entonces entrando en materia, em, vamos a definir la enfermedad. Esta es una diapositiva, siempre la primera diapositiva de mis clases va a resumir a la enfermedad y es lo que quiero que se les quede en su memoria para siempre, ¿verdad? Recordar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que es crónica y progresiva
que inexorablemente va a llevar a la muerte del paciente. Es de origen desconocido, no se conoce su causa exactamente, aunque vamos a profundizar un poquito ahí en la patogénesis. Y las características clínicas que van a definir a la enfermedad son el temblor, la rigidez, la bradicinesia y alteración de los reflejos posturales o de la marcha. Esto va a integrar a un síndrome parkinsoniano, ¿sí? Recordemos que la palabra síndrome o el término síndrome lo usamos mucho en neurología. Sí, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología en común, pero una causa o etiología diferente. Entonces, en el síndrome parkinsoniano tenemos temblor, rigidez, bradicinesia y trastornos de los reflejos posturales o de la marcha. Y desde ahora les adelanto que de todos estos signos, el más importante y el que define la enfermedad no es el temblor como pensaríamos coloquialmente, porque el temblor siempre es lo que más es más evidente, lo más ostensible, pero lo que define un síndrome parkinsoniano es la bradicinesia. La revisaremos también un poquito después. Em, y la alteración histopatológica de esta enfermedad o estos signos y síntomas motores se deben a una disfunción y a una pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra mesencefálica. Sí, este es el esquema clásico de la enfermedad de Parkinson, que en los últimos años ha ido cambiando un poquito y nos hemos dado cuenta que estos signos y síntomas motores son solamente la punta del iceberg, pero abajo hay un enorme pues curso fisiopatológico de la enfermedad y que va a tener una correlación con signos y síntomas que por mucho tiempo pues fueron ninguneados y minimizados y vamos a hacer hincapié en esta clase. ¿Ok? Muy bien, entonces primero, ¿cómo definimos un parkinsonismo o un síndrome parkinsoniano? Para poder diagnosticar una enfermedad de Parkinson idiopática, que es el tema de esta clase, enfermedad de Parkinson idiopática, primero tenemos que diagnosticar un síndrome parkinsoniano. Y el síndrome parkinsoniano tiene cuatro signos principales, ¿sí? Signos cardinales. La bradicinesia, que es la más importante, temblor, rigidez y alteraciones posturales. Vamos a definir unos términos para poder unificar criterios y saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Siempre les recomiendo que tengan diccionario, un diccionario médico, o pues ya no necesitan el diccionario, ahora incluso ya lo pueden indagar pues no tanto en Google, hay que preguntar mejor a la inteligencia artificial y ponerle definición etimológica para que realmente tengan la definición etimológica clásica. Y además, pues hay que irse a las definiciones de las sociedades médicas nacionales e internacionales que hacen consensos para definir estos términos, ¿no? Esta definición que les muestro es la definición de la Movement Disorder Society y también la Academia Americana de Neurología recomienda hacerlo de esta forma. Entonces, ¿qué es la bradicinesia? ¿Qué es el signo cardinal en la enfermedad de Parkinson? Bueno, primero vamos a hacer la definición este, eh, desde sus raíces grecolatinas, en este caso griegas, y después ya la definición médica que vamos a usar en el día a día. Entonces, bradicinesia, etimológicamente, significa lentitud de movimiento. Viene del griego que es bradis, lento, kinesis, acción de movimiento, de mover o movimiento, y el sufijo ia, que significa cualidad. Entonces, es decir, bradicinesia es movimiento lento, podemos definirlo así a grandes rasgos, ¿no? Existen otros términos que para fines prácticos son sinónimos de bradicinesia. Ustedes los pueden usar en la práctica clínica también, que son asinesia, aunque asinesia desde el punto de vista etimológico sería ausencia de movimiento, incapacidad para iniciar un movimiento, porque tiene el prefijo a que significa sin, y kinesis, movimiento, entonces sin moverse, pero indistintamente se usa como bradicinesia. Y la hipocinesia sería una disminución del movimiento. Ahora aquí las sociedades médicas pues utilizan mejor el término bradicinesia para incluir a todo este espectro de definiciones. Entonces, el término correcto que vamos a usar si queremos hablar propiamente, apropiadamente, sería bradicinesia. ¿Sí? Eso va a ser una disminución del movimiento. Entonces, continuando con síndrome parkinsoniano, pues ya sabemos que los signos cardinales son bradicinesia, temblor, rigidez y alteración postural. Ahora,
La enfermedad de Parkinson idiopática es una causa de un síndrome parkinsoniano. La principal causa, de hecho, la más común, el 80% de los síndromes parkinsonianos se deben a enfermedad de Parkinson idiopática. Pero tenemos que estar conscientes de que existen otras causas de síndromes parkinsonianos, es decir, no todo el paciente que tenga bradicinesia, temblor y rigidez o alteraciones posturales va a ser una enfermedad de Parkinson idiopática, ¿sí? Puede ser una enfermedad de Parkinson genética u otro parkinsonismo genético, que hay más de 20, 30. Puede ser un parkinsonismo atípico o Parkinson Plus. Estos se denominan así parkinsonismo atípico porque no cursan con los datos clásicos de la enfermedad de Parkinson y se llama Parkinson Plus porque además de estos signos cardinales clásicos del Parkinson, presentan otras alteraciones que ya revisaremos más adelante. Por ejemplo, para darles nada más un ejemplo, la demencia con cuerpos de Lewy nos provoca parkinsonismo, un síndrome parkinsoniano, pero también nos causa una demencia de manera temprana, alucinaciones visuales, que no es típico de la enfermedad de Parkinson, pero se llama un Parkinson Plus. Y estos Parkinson Plus son demencia con cuerpos de Lewy, parálisis supranuclear progresiva, atrofia de múltiples sistemas, degeneración corticobasal, entre otros, ¿sí? También hay parkinsonismos secundarios, estos parkinsonismos provocados, por ejemplo, por drogas, parkinsonismos vasculares, por infartos cerebrales, hidrocefalia, como el síndrome de Hakim-Adams, que es una hidrocefalia a presión normal, que nos da un síndrome parkinsoniano atípico. Causas infecciosas, por ejemplo, toxoplasma en pacientes con VIH, afecta predominantemente núcleos basales y nos provoca un síndrome parkinsoniano también. Tumores, gliomas que a veces pueden simular una enfermedad de Parkinson. Trastornos inmunológicos, encefalitis autoinmune o el lupus con afectación del sistema nervioso central, traumatismos craneoencefálicos, trauma que pueden causar lesión en la sustancia negra o en núcleos basales, o el famoso, la encefalopatía postraumática crónica, por ejemplo, ¿no? Que se ve en jugadores de fútbol americano de la NFL. Por ahí hay una película clásica donde el neuropatólogo de origen africano describe los primeros casos de esta de este trastorno, o el parkinsonismo pugilístico, ¿no? Boxeadores que después de retirados por el trauma repetido desarrollan un parkinsonismo que no es una enfermedad de Parkinson idiopática, sino un parkinsonismo inducido por el trauma repetido, un tipo de encefalopatía postraumática crónica. ¿Sí? Entonces hay muchas causas de síndrome parkinsoniano. Y cuando abordemos un paciente, primero hay que identificar si hay ese síndrome parkinsoniano y después si cumple criterios para una enfermedad de Parkinson idiopática o si se trata de alguno de estos trastornos que no son enfermedad de Parkinson, pero se parecen. En cuanto a la epidemiología, aquí queda claro por qué estamos revisando esta enfermedad en el módulo. Siempre nos enfocamos en las enfermedades más comunes, ¿no? En las clases de pregrado. Ya cuando estén en posgrado, pues nos vamos a ser más específicos y enfocados. Pero la enfermedad de Parkinson representa más del 80% de todos los síndromes parkinsonianos y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cerca de 1 a 3% de las personas mayores de 60 años padecen enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El 0.3% de la población general mayor a 40 años y es una enfermedad cuya incidencia incrementa con la edad. Después de los 60 años, sobre todo, se empieza a incrementar el riesgo y por ello es más prevalente en adultos mayores. La etiología, la causa de la enfermedad es desconocida. Eh, Sabemos que hay varios factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, y por ello es una enfermedad multifactorial, tiene causas multifactoriales. Se cree que todos esos factores influyen para el desarrollo de la misma enfermedad. Aquí vamos a mostrar los factores de riesgo más comunes, los que mejor se han identificado, y también los factores protectores, ¿sí? Entre factores de riesgo para la enfermedad, el principal es la edad. A mayor edad, más riesgo de enfermedad, sobre todo después de los 60 años. Está el factor genético ahí, estamos hablando de la enfermedad de Parkinson idiopática, ¿sí? Es decir, es esta enfermedad que es esporádica, que no está definida genéticamente en el sentido de que no tiene una herencia mendeliana, ¿sí? Las enfermedades esporádicas, idiopáticas, como la enfermedad de Parkinson, los genes influyen, sí. Es decir, tener antecedentes familiares
confiere un riesgo para la enfermedad, pero es poligenética y multifactorial. Se han encontrado ahí algunos polimorfismos en estudios poblacionales grandes que incrementan el riesgo de padecer la enfermedad. Pero la enfermedad de Parkinson, que es hereditaria, o sea, aquella que sí tiene una herencia mendeliana, que tiene un porcentaje de 100%, si es autosómico dominante o si es un porcentaje del 50%, si es autosómico recesivo, solamente corresponde con el 3 a 5% de los casos. Y esas enfermedades de Parkinson son las monogénicas, ¿no? Que las principales son provocadas por una mutación del gen de la alfa-sinucleína, por una mutación de gen de la parquina o de la glucocerebrosidasa. Y existen más de otros 20 parkinsonismos genéticos que esos sí están genéticamente determinados. Pero la enfermedad de Parkinson idiopática es solamente un riesgo el tener familiares afectados. No significa que todos lo van a presentar. Otro factor de riesgo identificado ha sido la exposición a pesticidas como el paraquat y otras pesticidas o sustancias que tengan alto contenido de manganeso y de hierro. Parece ser que estas toxinas se acumulan predominantemente ahí en los núcleos basales, en la sustancia negra, y favorecen la neurodegeneración y predisponen para presentar una enfermedad de Parkinson. Otro factor de riesgo muchas veces soslayado, y quiero que quede claro y que ustedes empiecen a pregonarlo, ¿verdad? Y empezando por nosotros mismos a prevenirlo, es el antecedente de traumatismo cerebral, ¿sí? Y también en la enfermedad de Alzheimer, cambiando de tema, uno de los principales factores de riesgo ambientales para la enfermedad de Alzheimer es el traumatismo craneoencefálico, el traumatic brain injury, el daño cerebral por un trauma. Aquí en la enfermedad de Parkinson también. Entonces hay que empezar a recomendar el uso de cascos, que bueno, ya está recomendado, pero a veces lo minimizamos, ¿no? Uso de cascos cuando suban a bicicleta. El uso de cascos, por supuesto, es motocicleta. Yo les recomendaría que pues ni siquiera tuvieran motocicleta, ¿verdad? Porque recuerdo que alguna vez leí un artículo sobre los principales factores de riesgo de muerte en población general en todas las edades y además de las enfermedades cardiovasculares, de la hipertensión, de la diabetes, como conducta de riesgo de incremento en mortalidad estaba el tener una motocicleta, ser propietario de una motocicleta y usarla. Entonces, pues cuidado, ¿verdad? Si quieren, les gusta el peligro y quieren incrementar el riesgo de muerte, pues compren una moto y súbanse a ella, pero no les recomiendo. Entonces hay que recordar eso, antecedente de trauma cerebral, usar cinturón de seguridad también, eso nos va a disminuir el riesgo de trauma craneoencefálico grave, perdón, en accidente automovilístico. Y bueno, vivir en un país o zonas urbanas, sobre todo donde hay alta actividad industrial, ¿no? Sobre todo por la contaminación aérea con metales pesados, que pues favorece también un riesgo incrementado de enfermedad de Parkinson. Y en cuanto a factor protector, digo, no se emocionen los que son adictos al tabaco, pero sí el tabaquismo tiene dos veces menor, esto sucede con dos veces menor riesgo de enfermedad de Parkinson en los fumadores. Se cree por un efecto protector de la nicotina, pero este efecto protector es transitorio. Mientras fuman, pues hay cierta estimulación ahí de las vías dopaminérgicas y tiene menos riesgo de que aparezca la enfermedad. No queda muy claro, pero al suspenderlo probablemente este efecto se pierda. Y el tabaco podría ayudar a proteger un poco contra la enfermedad de Parkinson, sin embargo ya sabemos los efectos deleterios tremendos que tiene el tabaco en la función pulmonar, en el riesgo de poco, el riesgo de cáncer pulmonar, en el riesgo de muchos otros tipos de cáncer, porque tiene más de 5.000 carcinógenos, ¿no? Cuando se quema el alquitrán, riesgo de enfermedad vascular cerebral, riesgo de infarto, riesgo de demencia. Entonces, no conviene fumar solamente para disminuir el riesgo de enfermedad de Parkinson. Consumo de café, por ahí hay una asociación también con disminución del riesgo. Ibuprofeno y estatinas, pero esto no queda claro, no es una evidencia muy fuerte. Y la que sí tiene una evidencia muy fuerte para disminución del riesgo de enfermedad de Parkinson, que es un factor protector. Y no solo para enfermedad de Parkinson, ustedes ya saben también para enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, infarto cerebral y para otras demencias como Alzheimer, que esto hay que recomendarlo a todos y empezarlo nosotros desde ahora, desde ustedes que están en la etapa de estudiantes, que es cuando menos actividad física hacemos, ¿no? Los médicos por la carga que tenemos de estudio y después laboral.
Entonces, ejercicio físico aeróbico moderado a vigoroso disminuye un 30% el riesgo relativo de enfermedad de Parkinson. Sí, hay que empezar a hacer ejercicio. Entonces, continuamos. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad provocada por una disfunción del sistema extrapiramidal. Y recordemos que el sistema extrapiramidal es este sistema de los núcleos basales. Cuando vimos la clase de control de postura y movimiento, hablamos sobre núcleos basales. Esta diapositiva es solamente para recordarles que los núcleos basales son un conjunto de neuronas que están aquí en la sustancia blanca profunda cerebral y una parte en el mesencéfalo que procesan y modelan toda esta información de las vías motoras y premotoras de la corteza cerebral y al final de cuentas van a facilitar un movimiento y principalmente van a planificar el movimiento junto con la corteza cerebral y modular la amplitud y rapidez del movimiento. Por ello, las lesiones o disfunción de este sistema extrapiramidal provocan movimientos exagerados o disminución del movimiento, porque precisamente es lo que modula la amplitud y la rapidez de este movimiento. Aquí están los núcleos basales. Esta clasificación es de acuerdo a la función de los mismos. Es una clasificación funcional. Entonces están el estriado. El estriado son el caudado y el putamen. El núcleo lenticular lo forman el putamen y el globo pálido. El núcleo ventrolateral del tálamo. El núcleo subtalámico, como su nombre lo dice, está debajo del tálamo y la sustancia negra pars compacta y su componente de pars reticulata. Estas se encuentran en el mesencéfalo. Entonces, los núcleos basales no solamente están en la parte profunda del telencéfalo, sino también en mesencéfalo, ¿okay? Que es la sustancia negra pars compacta y pars reticulata. Em, recordarles también, porque es común que les pregunten en los exámenes, am, en en la patología de la enfermedad, el core de la patología de la enfermedad, pues, se encuentra en la sustancia, en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. Aquí en la sustancia nigra, pars compacta a nivel del mesencéfalo es el sitio donde se produce la mayor cantidad de dopamina y que se proyectan esas vías nerviosas y liberan dopamina hacia el sistema de los núcleos basales. Entonces es la vía de entrada dopaminérgica a los núcleos basales. Cuando las personas con enfermedad de Parkinson presentan los signos motores de enfermedad es porque tenemos ya una alteración en este sitio del mesencéfalo. Para recordar el mesencéfalo, su forma es muy familiar. Aquí tienen esta fotografía de dos cortes mesencefálicos. A la izquierda de una persona afectada de enfermedad de Parkinson y a la derecha una persona normal. En la derecha, en la persona normal, pueden ver que la sustancia negra es esta estría oscura. Precisamente es negra porque tiene melanina. Las neuronas dopaminérgicas almacenan melanina y se ve de esa manera. Del lado izquierdo, una persona con enfermedad de Parkinson, vean cómo ha perdido ese tono negruzco, esta zona del mesencéfalo. Y es fácil reconocerla porque la forma mesencefálica tiene la forma de Mickey Mouse, ¿sí? Uno de los personajes pues más reconocidos en los últimos 100 años, ¿no? El ícono de la empresa Disney. Entonces, muchos crecimos con las películas de Disney, entonces, y ahí pueden ustedes hacer esa analogía para que nunca lo olviden. Esta forma como de orejitas de ratón de Mickey Mouse es ahí justo un corte mesencefálico. Y el hallmark histopatológico, em, cuando James Parkinson estudió la enfermedad, pues no tenía muchas herramientas para hacerlo. Realmente no hizo estudios importantes, fue más una descripción clínica, era un gran observador. Él no sabía cuál era la causa de la enfermedad, de hecho, erróneamente la atribuyó a un problema cervical, creía que era un problema de la médula cervical. Ahora sabemos pues, que la enfermedad es debida a una neurodegeneración provocada principalmente por el acúmulo una proteína. Esta proteína es la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína se desdobla normalmente y se vuelve tóxico para las neuronas y empieza a acumularse
y formando unos cuerpos de inclusión dentro de las neuronas. Estos cuerpos de inclusión se llaman los famosos cuerpos de Levy o cuerpos de Lewy, que también fue un neuropatólogo alemán, me parece, si recuerdo bien, incluso por ahí trabajó con Alzheimer. Entonces, los cuerpos de Lewy son estas inclusiones intercitoplasmáticas eosinofílicas de alfa-sinucleína. Es la imagen que tienen aquí, es un corte histológico microscópico. Esta estructura redonda, eosinófila, es decir, de color rosa, porque le gusta teñirse con eosina, por eso se llama eosinófila, y está este color rosado, y este halo periférico más pálido, ese es el clásico cuerpo de Lewy. Por ello, la enfermedad de Parkinson es catalogada como una alfa-sinucleinopatía, porque la proteína anormal que causa la enfermedad es la alfa-sinucleína. Entonces, es una alfa-sinucleinopatía. Estos cuerpos de Lewy no son específicos de la enfermedad de Parkinson. También los encontramos en otras enfermedades, en algunos parkinsonismos atípicos, como la demencia con cuerpos de Lewy, por ejemplo, o la atrofia de múltiples sistemas. También encontramos cuerpos de Lewy, pero tienen otras características y otra distribución dentro del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, no lo olviden, el hallazgo histopatológico característico son los cuerpos de Lewy, que están formados por inclusiones intercitoplasmáticas de la alfa-sinucleína. Pregunta de examen. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la alfa-sinucleína, porque es un factor clave en la patogénesis de la enfermedad de Parkinson. Existe ya bastante evidencia de que la alfa-sinucleína está involucrada en esta enfermedad. Mutaciones del gen de la alfa-sinucleína producen formas heredables de enfermedad de Parkinson. Y como ya les había adelantado, los estudios de asociación de genoma completo en grandes poblaciones, ciertos polimorfismos, ciertos cambios ahí en una base, en un gen de la alfa-sinucleína, incrementan el riesgo de enfermedad de Parkinson esporádica o enfermedad de Parkinson idiopática. Para poder entender un poquito cómo es la patogénesis de la enfermedad, hablaremos de la proteostasis de la alfa-sinucleína. Proteostasis es un término similar al que ustedes ya conocen, bueno, y también seguramente ya conocen la proteostasis, ¿no? Pero cuando yo era estudiante de medicina e incluso estudiante de neurología ya hace una década, el término proteostasis no estaba muy bien definido, ¿eh? Pero se refiere pues a esta regulación de una proteína específica desde síntesis, perdón, su producción, su función en dónde se encuentra en el tejido, qué funciones tiene y la eliminación de la misma. Y del alfa-sinucleína, lo poco que sabemos es que es una proteína de 140 aminoácidos, es una proteína abundante en el tejido nervioso, en el citosol, en las mitocondrias, pero también en el núcleo de las neuronas. La función es desconocida. Lo poco que se sabe es que interviene en el transporte intracelular y también en el transporte de las vesículas sinápticas. Tiene función en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico. Y una función importante también es que es una proteína chaperona. Recuerden que las proteínas chaperonas son estas proteínas que cuando otra proteína se forma, está cerca y ayuda a darle conformación, ayuda a darle la forma adecuada para que funcione. Esto es muy importante porque si una proteína no se dobla adecuadamente, no tiene un plegamiento en sus hélices beta o alfa, dependiendo de cuál esté conformada, adecuado, solo por un fallo en la conformación de esa proteína puede producir una enfermedad o puede alterarse su función y tener un problema importante, ¿sí? Entonces, eso nos da una idea de la importancia de la alfa-sinucleína, de cómo su mal funcionamiento puede llevar a causar una disfunción ahí en la neurona, ¿sí? Em, y bueno, en la enfermedad de Parkinson sabemos que el problema está en la alfa-sinucleína por alguna razón que podrían ser esos factores que ya comentamos y que revisaremos un poquito más adelante, factores genéticos, factores ambientales. Esta alfa-sinucleína tiene un plegamiento anormal y se afecta su función. Y al afectarse su función se empieza a acumular primero como una alfa-sinucleína soluble monomérica, después forma oligómeros, después forma protofibrillas y al final ya fibrillas de alfa-sinucleína agregada en los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy son neurotóxicos, afectan la función de la neurona, afectan la transmisión sináptica
y no solo eso, generan un proceso de neurodegeneración, la neurona muere y peor aún, existe una hipótesis priónica de la enfermedad de Parkinson en la cual, y esto está comprobado, estos cuerpos de Lewy y esta alfa-sinucleína desdoblada y patógena se transmite de neurona a neurona a través de la sinapsis y genera una neurodegeneración en todo el sistema nervioso. Y por ello estas enfermedades neurodegenerativas pues van avanzando gradualmente. Esta hipótesis priónica de la enfermedad de Parkinson aplica para la mayoría de las proteinopatías, ¿no? En este caso, la enfermedad de Parkinson es una proteinopatía de alfa-sinucleína, pero por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer también es una proteinopatía por el beta amiloide y por la proteína tau. La parálisis supranuclear progresiva es una taupatía. La atrofia de múltiples sistemas también es un tipo de alfa-sinucleinopatía, pero inclusive hay formas patógenas de alfa-sinucleína, ¿sí? La conformación de la alfa-sinucleína ligeramente distinta puede dar un patrón de enfermedad de Parkinson o puede dar un patrón de una atrofia de múltiples sistemas. Ese es un área de mucha investigación ahora que se han descubierto estos factores de esta patogénesis de la enfermedad, porque los blancos de tratamientos modificadores de enfermedad precisamente van dirigidos a la alfa-sinucleína. Desafortunadamente, pues, no se ha tenido la eficacia adecuada. Los ensayos clínicos no han mostrado beneficio en los nuevos fármacos de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la alfa-sinucleína, pero por ahí va la investigación y esperemos pronto tengamos nuevas terapias ya realmente modificadoras de enfermedad. Continuando con la proteostasis de la alfa-sinucleína, también existen mecanismos de degradación de esta alfa-sinucleína. Es decir, si la alfa-sinucleína está mutada, o el término correcto sería está mal plegada o una conformación adecuada y no está funcionando y además está siendo tóxica para la neurona, pues el cuerpo tiene mecanismos para eliminar esta proteína. Y estos mecanismos son el sistema ubiquitina proteosoma y el sistema o vía de la autofagia lisosomal, el sistema LAS. Este último es el más importante para eliminar estos oligómeros de alfa-sinucleína. Entonces, cuando falla el sistema de eliminación de alfa-sinucleína, pues también provoca esta acumulación y una neurodegeneración subsecuente. A mayor edad, tenemos una disminución de estos sistemas de aclaramiento de alfa-sinucleína. Por ello, con la edad avanzada, tenemos un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, porque tenemos más alfa-sinucleína mal plegada y desdoblada. Y de la misma manera, haciendo una analogía y adelantándome, en el Alzheimer, el caso de la proteína afectada es el beta amiloide. De la misma manera, estos sistemas de eliminación de proteínas desdobladas o patógenas están disminuidos con la edad avanzada. Entonces, por ello, todas las enfermedades neurodegenerativas, la edad es el principal factor de riesgo. Tenemos formas genéticas de enfermedad de Parkinson asociadas a mutaciones de genes que están involucrados en este sistema. Por ejemplo, la función del sistema LAS, una mutación del LRRK2 nos provoca un tipo de enfermedad de Parkinson genética. Mutaciones heterocigotas del gen para la enzima lisosomal la glucocerebrosidasa es un factor de riesgo para enfermedad de Parkinson. O sea, esta enzima que está en este sistema no funciona bien, incrementa el riesgo de enfermedad de Parkinson. Eh, Haciendo una analogía, bueno, como ustedes saben, el cuerpo siempre tiene estos sistemas de eliminación, ¿no? Cuando tenemos una anomalía. Por ejemplo, para una mutación genética de una célula que nos produce una célula cancerosa, el sistema inmunológico la va a identificar y la va a eliminar. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo células cancerosas, ¿sí? Por el mismo metabolismo, los radicales libres, la radiación solar, la radiación que se les ocurra, daña el ADN en las células y produce mutaciones y se producen células cancerosas que potencialmente pueden desarrollar un cáncer sistémico, pero el organismo las detecta y las elimina. De forma similar, tenemos estos sistemas para la degradación de las proteínas anormales. Este mal plegamiento de proteínas se identifica y se elimina por los sistemas de ubiquitina proteasoma y el sistema de la lisosomal. Cuando tenemos una disfunción de este sistema, pues se acumulan más esas proteínas y es cuando aparecen estas enfermedades neurodegenerativas. Bien, ahora, por el envejecimiento normal,
Debido al envejecimiento, tenemos una muerte progresiva de las poblaciones neuronales, ¿no? Todo degenera con el tiempo en un sistema vivo como el cuerpo humano. Y esto ocurre más después de los 40 años, ¿verdad? Después de los 40 años, por eso es un punto de inflexión importante. Ya después de los 40 ya empezamos a declinar desafortunadamente. Yo ya estoy en esa etapa. Todos los órganos bajan, de hecho, ustedes seguramente ya vieron, ya estuvieron en nefrología para hacerles la analogía y que tengan la conexión y no se les olviden. Recuerden que el riñón y todos los órganos tienen una reserva funcional. Si, por ejemplo, en la insuficiencia renal, para que aparezcan las alteraciones en los asuados, que se eleve la creatinina, la urea, esto ocurre cuando ya hay una afectación de más del 70% de las nefronas, cuando se afectan de más del 70%. O sea, hay una reserva funcional importante que compensa. De la misma manera, hay una muerte progresiva de las neuronas de la sustancia negra en el mesencéfalo por el envejecimiento. Se pierden aproximadamente el 8% de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales por cada década de vida después de los 40 años. Las neuronas dopaminérgicas de la pars compacta, que son las que producen dopamina, tiene que haber una pérdida aproximada de un 60-70% para que inicien los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Esto nos está diciendo que la enfermedad de Parkinson, cuando aparecen los síntomas motores, ya tenemos una afectación de más del 60-70% de las neuronas dopaminérgicas. O sea, realmente la enfermedad de Parkinson apareció, su proceso patológico tiene ya años, si no es que una década o más. Y lo que estamos viendo en ese momento, un paciente que ya tiene temblor, que ya tiene bradicinesia, es cuando ya se le afectó el 60% de sus neuronas dopaminérgicas, y no se diga de otros sitios en el sistema nervioso que seguramente ya tienen una patología de cuerpos de Lewis, ¿sí? Ese es un dato que, para que lo tengan ahí en mente. Y eso lo vamos a resumir en esta diapositiva. Existe un trabajo seminal que se publicó en el 2004 de un neuropatólogo, Heiko Brack. Él hizo un estudio en personas con enfermedad de Parkinson, un estudio histopatológico, realizó autopsias a pacientes que murieron y que tenían la enfermedad de Parkinson. Murieron por diferentes causas, no solo por la enfermedad. Entonces, en teoría, evaluó pacientes en diferentes etapas de la enfermedad y trató de hacer una correlación entre la neuropatología, o sea, en qué parte del sistema nervioso encontraba él los cuerpos de Lewy, y la correlación clínica, qué signos y síntomas presentaban los pacientes en ese momento. Eh, Como vamos a ver más adelante, en la enfermedad de Parkinson, los síntomas más tempranos de enfermedad no son los síntomas motores. Incluso hay una etapa preclínica y hay síntomas premotores, o sea, síntomas que aparecen antes del temblor, antes de la bradicinesia, antes de los trastornos del movimiento. Y estos síntomas premotores principalmente son la hiposmia, una alteración del olfato que puede ocurrir hasta años antes de que aparezca el Parkinson. El estreñimiento también aparece en etapas muy tempranas, antes de desarrollar síntomas motores. Trastornos del ánimo, depresión, ansiedad. El trastorno conductual del sueño, REM. Y ya conforme avanza la enfermedad, aparecen los síntomas motores, aparece el temblor, la bradicinesia, trastornos posturales. En etapas muy avanzadas, ya vienen los trastornos cognitivos y la demencia, pero la demencia en enfermedad de Parkinson solo ocurre en un 15% de los pacientes y ya después de 10, 15 años de padecer la enfermedad. Es una etapa muy, muy avanzada. Entonces, Heiko Brack lo que encontró, aunque muchos no están de acuerdo o al parecer no todos los pacientes siguen este curso de enfermedad. La enfermedad de Parkinson es muy heterogénea, pero él desarrolló un modelo de enfermedad en el cual había pues digamos, se podía estereotipar la alteración de los cuerpos de Lewy, cómo iban a aparecer en el sistema nervioso en la enfermedad de Parkinson. Y era una distribución o una propagación de estos cuerpos de Lewy desde caudal hasta rostral, es decir, de abajo hacia arriba. En etapas muy tempranas, los cuerpos de Lewis se encontraban sobre todo en el bulbo olfatorio y en el bulbo raquídeo. Y esto correlaciona porque está afectado sobre todo en el bulbo raquídeo, el núcleo dorsal del vago, entonces correlaciona con el estreñimiento, ¿sí? Con la afección que tienen los pacientes en etapas tempranas. E incluso se especula que la enfermedad empieza en el sistema nervioso entérico.
Y también en etapas tempranas tenemos afectación del bulbo olfatorio y eso correlaciona con la hiposmia que tienen los pacientes. Conforme avanza la propagación de estos cuerpos de Lewy, ya se van propagando y afectando el tronco encefálico, como los núcleos del puente, por ejemplo. Ahí en la etapa 2 pues ya tenemos trastornos del ánimo. Recordemos que ahí están los núcleos del RAFE, que son serotoninérgicos, y el locus coeruleus, que son noradrenérgicos. Por tanto, estas aminas están involucradas en los trastornos emocionales, ¿no? En las emociones. También por ahí el sistema reticular activador. Por tanto, en esta etapa tenemos los trastornos conductuales del sueño, REM. Ya en la etapa 3, cuando los cuerpos del ego afectan la sustancia nigra, ahí pues tenemos las neuronas dopaminérgicas en el mesencéfalo y empiezan a aparecer los primeros síntomas motores, que son los que definen clínicamente la enfermedad de Parkinson. Y ya en etapas más avanzadas, en las etapas 4, 5 y 6, pues ya tenemos afectación de áreas corticales, ya los pacientes empiezan con trastornos cognitivos, un poco de falla de concentración, memoria de trabajo, y pues en etapas muy avanzadas, etapa 6, ya se afecta la corteza motora primaria. Y ahí ya tenemos, pues prácticamente el paciente está postrado en cama y ya tiene una afectación muy global de sus funciones neurológicas y funciones mentales superiores, ¿sí? En general, este es un, digamos, un panorama general de cómo la neuropatología de los cuerpos del ego se va propagando desde regiones más caudales del sistema nervioso hasta regiones más rostrales, ¿sí? Y es también compatible pues, con la teoría priónica de enfermedad de Parkinson. Ahora, esta teoría priónica no significa que la enfermedad de Parkinson sea contagiosa, ¿no? Obviamente simula una transmisión tipo prión. Los priones sí son contagiosos. Cuando hablamos de priones, nos referimos, por ejemplo, a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, perdón, o al curo, o la encefalopatía espongiforme bovina, la famosa esta enfermedad de vacas locas, que en los 90 hubo pues un brote ahí en Inglaterra y se contagiaron por tragar carne de hamburguesa contaminada de bovinos que tenían la enfermedad y personas pues fallecieron. Esas son contagiosas, se transmiten de animal a hombre y de humano a humano. El CUR, por ejemplo, era una enfermedad que se transmitía por los caníbales ahí en Papúa Nueva Guinea, porque en rituales mortuorios tragaban cerebro de sus familiares muertos, ¿no? Y se transmitía. Aquí como tal no es una enfermedad contagiosa la enfermedad de Parkinson como los prion, por eso se llama prion-like o similar a prion. No es contagiosa, pero sí tiene ciertas características de prion, de que esta proteína sea infecciosa, en el sentido de que se propaga la alfa-sinucleína alterada de neurona a neurona en el sistema nervioso. Y de esto hay evidencia, porque existen estudios de modelos de enfermedad de Parkinson donde se toma alfa-sinucleína desdoblada, alterada, de un humano y se puede inyectar a cerebro de rata o cerebro de primate, ¿no? En modelos murinos, modelos en primates, y se produce algo similar a la enfermedad de Parkinson. O sea, esas neuronas de estos animales se transmite la alfa-sinucleína alterada y produce la enfermedad. También en una época, me parece que fue como en los 90, se hicieron trasplantes fetales de células dopaminérgicas a personas con Parkinson para incrementar ahí la producción de dopamina. Y resulta que estos implantes fallaron porque con el tiempo aparecieron cuerpos de Lewy en los injertos. Entonces esto nos dice que el cerebro del paciente, esos cuerpos de Lewy se transmitían de las neuronas afectadas a las neuronas sanas de los injertos que habían hecho. Entonces, eso hay evidencia. Entonces, eso se le llama prion-like o que tiene una propagación similar a prion sin ser una enfermedad infecciosa, ¿verdad? No, no hay evidencia de que comiendo cerebros de una persona con Parkinson nos vamos a contagiar, ¿no? Bien. Ahora, resumiendo la patogénesis de la enfermedad de Parkinson, pues ya sabemos que es una causa multifactorial, que son estos factores ambientales como el estilo de vida, una pobre ejercicio o exposición a pesticidas o a metales pesados, manganeso o hierro, o traumatismo craneoencefálico, más la edad avanzada, factores genéticos, algunos polimorfismos. em, y también factores que no conocemos, hay muchos factores desconocidos. Estos van a provocar una alteración anormal en la alfa-sinucleína, una proteína importante ahí, chaperona, y que tiene que ver con las funciones de transporte sináptico.
esta se desdobla y empieza a formar los oligómeros, que son tóxicos para la neurona. Los mecanismos de aclaramiento de esta proteína pueden fallar con la edad o con alguna predisposición genética, algún polimorfismo. Por tanto, la proteína anormal se mantiene, se transmite de neurona a neurona, va provocando disfunción mitocondrial, va provocando una neuroinflamación e incluso apoptosis, muerte celular programada y una neurodegeneración masiva en el sistema nervioso, ¿sí? Y esta es en general, pues, la patogénesis aceptada actualmente de la enfermedad de Parkinson. Ahora ya vamos a la parte clínica, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad y haremos hincapié también en los síntomas no motores de la misma. Sí, si bien los síntomas motores son los que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad, los síntomas no motores son muy importantes y también pueden ser incapacitantes en algunos casos. Entonces, síntomas motores, esos todos los conocen, el síndrome parkinsoniano clásico. Los signos cardinales son bradicinesia, temblor, rigidez, alteración postural. El cardinal principal es bradicinesia. Bradicinesia es lo que va a definir el síndrome parkinsoniano. Si tenemos bradicinesia y alguno de los otros dos, con eso ya tenemos un síndrome parkinsoniano. Ahora, los síntomas no motores, que son menos conocidos, tenemos la hiposmia, disminución del olfato. Es muy común y está presente en el 80-90% y precede al diagnóstico de enfermedad. Síntomas neuropsiquiátricos, depresión, hasta el 15-20% antes del diagnóstico, se dan en etapas tempranas. A veces tienen un trastorno depresivo 10 años antes de que aparezcan los síntomas motores. Ansiedad, apatía, abulia, dolor. Curiosamente, pacientes con enfermedad de Parkinson primero van a consulta de traumatología y ortopedia antes de ir a neurología, porque la rigidez y la bradicinesia puede producir dolor comúnmente en el hombro afectado, el lado que está más afectado, y primero consultan por dolor. Trastorno conductual del sueño REM, eso es muy importante. Vean, la incidencia es baja en etapas tempranas, pero en el curso de la enfermedad ya puede aparecer en un 15 a 47% de los casos. Este trastorno conductual del sueño REM es común a muchas alfa-sinucleinopatías, es decir, a enfermedades provocadas por un desdoblamiento y plegamiento anormal de la alfa-sinucleína. Entonces, no solo lo vemos en la enfermedad de Parkinson, también en la atrofia de múltiples sistemas, en la demencia con cuerpos de Lewy. Y el trastorno conductual de sueño REM es por sí mismo un trastorno, una enfermedad, una alfa-sinucleinopatía. Hay personas que solo tienen trastorno conductual del sueño REM y lo padecen toda la vida. Es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad como enfermedad de Parkinson o demencia de cuerpos de Lewy, pero no siempre se desarrolla la enfermedad. Ahora, el tenerlo es un factor de riesgo. Siempre hay que interrogar porque una persona que tiene un trastorno conductual del sueño REM, pues tiene un riesgo incrementado de enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy. ¿Y cómo es este trastorno de conductual del sueño REM a grandes rasgos? Recuerden que el sueño REM, por sus siglas en inglés de Rapid Eye Movement, es el sueño es la etapa del sueño profundo donde tenemos movimientos oculares rápidos. En esta etapa, que ustedes lo pueden identificar si tienen por ahí algún hermano, algún sobrino, primo, bebé, pueden ver a los bebés dormidos, que están totalmente flácidos, en una etapa profunda de su sueño, cómo se mueven, se ve cómo se mueven las canicas y los globos oculares por debajo de los párpados. En ese momento están en la etapa del sueño REM, el movimiento ocular rápido. En esa etapa del sueño se bloquea el sistema motor y no hay tono muscular. En ese momento hay flacidez completa. Ahí hay sueños. Generalmente la persona está soñando. Em, en el trastorno conductual del sueño REM, lo que ocurre es que el sistema motor no se bloquea, entonces la persona tiene tono muscular y no solamente eso, sino que tiene movimientos durante el sueño, no estamos flácidos. Entonces son sueños vívidos, son sueños actuados y generalmente son sueños perturbadores, generalmente sueñan que están peleando, que lo están persiguiendo. Entonces la persona tira golpes, patalea, a veces golpea incluso a su compañero de cama, ¿verdad? Pueden despertar ahí desangrados por un golpe o una lesión. Siempre en personas que estemos abordando por un parkinsonismo, hay que interrogar
por estos datos de que si sus sueños son muy vívidos, se pelea durante los sueños, golpea, incluso a veces se caen de la cama, porque eso nos habla de un trastorno conductual del sueño REM y pues nos está diciendo que hay una patología en la alfa-sinucleína. Es un dato clínico muy importante. También en la enfermedad de Parkinson tenemos somnolencia diurna excesiva, hay disfunción autonómica, los cuerpos del Lewy pues no solamente afectan la sustancia nigra, también afectan los núcleos dorsales del vago y otros núcleos autonómicos, inclusive el sistema nervioso entérico. Por ello puede provocar constipación, estreñimiento, puede haber urgencia urinaria. La incontinencia urinaria es rara, generalmente puede haber urgencia, en la enfermedad de Parkinson, estos datos autonómicos, la urgencia y la incontinencia y la hipotensión ortostática se dan más en fases avanzadas. Si tenemos una persona con Parkinsonismo y empieza a la par, o sea, en etapa muy temprana, con estos problemas autonómicos muy prominentes como hipotensión ortostática, incluso presíncopes o lipotimias, entonces hay que pensar en una atrofia de múltiples sistemas, sobre todo la atrofia de múltiples sistemas autonómica, esa variante nos da un parkinsonismo y nos da franca afectación autonómica. En la enfermedad de Parkinson, la afectación autonómica grave se da ya en etapas más avanzadas de la enfermedad. Bien, pues continuando con síntomas no motores, los autonómicos que ya comentamos, tránsito intestinal disminuido que nos provoca estreñimiento, constipación, puede haber distensión abdominal, incremento de la frecuencia o urgencia urinaria o hasta incontinencia. La sudoración se ve alterada, entonces puede tener menos sudoración. Hipotensión ortostática, o sea, baja presión arterial al incorporarse y eso puede dar lipotimias, mareos. Em, y los trastornos cognitivos y conductuales, que estos aparecen ya en una etapa más avanzada de la enfermedad, se afecta sobre todo la atención y concentración. Hay una disfunción ejecutiva, eso ya veremos en la clase de demencias. Se afecta sobre todo la memoria de trabajo, la planeación y organización, y una demencia global ya francamente determinada. Solo ocurre en un 15 a 30% de los pacientes y sobre todo en etapas muy avanzadas, ya después de 15 años de padecer la enfermedad. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Lo clásico es que la enfermedad de Parkinson, bueno, aquí vamos a hablar sobre las manifestaciones motoras, porque realmente lo que define la enfermedad, los criterios de diagnóstico son todavía clínicos, aunque esto va a cambiar. Em, la presentación común es que empiece con un temblor de la mano en reposo, o sea, el temblor se da sobre todo cuando está en reposo. Muy diferente a un temblor cuando hay movimiento. Esto es importante para diferenciar la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, del temblor esencial. En la enfermedad de Parkinson, el temblor ocurre cuando está el paciente sentado, tranquilo, reposando, o en una postura determinada. Eso se llama temblor de reposo. Y el temblor disminuye cuando va a tomar un objeto, cuando hace un movimiento. Entonces, este temblor que ustedes tienen, a veces cuando están nerviosos, que van a tomar una botella o toman la cuchara y empiezan a temblar, o las personas mayores que tiemblan cuando toman un objeto, eso no es por enfermedad de Parkinson. Sí, ese es un temblor de intención o de acción por movimiento. Eso se ve en el temblor esencial. En la enfermedad de Parkinson, al contrario, el temblor mejora con el movimiento y se presenta en reposo. ¿Sí? Entonces empiezan así con temblor de una mano, el inicio es gradual, hay bradicinesia y rigidez del lado afectado. Esto es muy importante, no se les olvide, la enfermedad de Parkinson empieza unilateral. Se afecta primero un lado, entonces van a ver una afectación unilateral. Ahí tenemos temblor, rigidez y bradicinesia. Se afecta el lado contrario hasta después de más de 3 años de evolución de la enfermedad. Es importante para diferenciarla de los parkinsonismos atípicos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de un parkinsonismo típico, un síndrome de parkinsonismo típico que es enfermedad de Parkinson, es afectación unilateral. El inicio es unilateral. También tenemos hipomimia, una disminución de los movimientos faciales. Se dice que el paciente tiene una facies enmascarada, que parece que trae una máscara porque no gesticula mucho, siempre el mismo gesto. Eso es hipomimia, hay disminución de los movimientos y gesticulación facial. Bradicinesia y rigidez muy leves contralaterales o ausentes, pero siempre va a estar más afectado un lado. Eso es clásico en la enfermedad de Parkinson. Conforme progresa la enfermedad, pues ya la bradicinesia y rigidez se generalizan, se afecta el otro lado después de 3 a 5 años. La marcha y el equilibrio se afectan progresivamente, hay deterioro de reflejos posturales, empiezan a tener caídas,
muy tarde en la enfermedad, ya después de 5 o 7 años empiezan las caídas. Si la persona tiene un parkinsonismo simétrico con caída frecuente, cuidado, eso no es enfermedad de Parkinson, eso lo más probable es que se trate de parálisis supranuclear progresiva, pero ya lo veremos más adelante. Después, conforme avanza la enfermedad, tenemos congelamientos o bloqueos motores. Al principio solo de la marcha. El paciente de repente se bloquea, no puede caminar y tarda en arrancar. Ya después empieza a tener esos bloqueos al girar o simplemente al atravesar espacios estrechos. Por ejemplo, al pasar a través de una puerta, del umbral de una puerta y se bloquea, o en un pasillo muy estrecho se bloquea, se para y tarda en arrancar. Y al final, ya cuando la enfermedad está más avanzada, pues en cualquier momento de la marcha empiezan estos bloqueos desafortunadamente. Ahora, ¿cómo es el temblor en la enfermedad de Parkinson? Sí, vamos a revisar los signos cardinales de enfermedad. El temblor como síntoma o como signo está presente en el 75% de las enfermedades en la enfermedad de los pacientes con Parkinson en algún momento de la enfermedad. Entonces, tengan en mente que un 25% de los pacientes con Parkinson no desarrollan temblor, solo el 75%. Por ello, no es el dato cardinal de la enfermedad. Sí es un dato muy importante, es lo más visible que nos dice, está temblando, hay que pensar en Parkinson. Sin embargo, puede ser un temblor esencial, puede ser un temblor por estrés, por hipertiroidismo, por otra causa. Lo que sí es, en el 100% de los pacientes es la bradicinesia, pero el temblor solo en el 75% es un temblor de reposo. Lo reportan en los libros como de cuentamonedas. El paciente parece que está contando monedas. Es un temblor de pronación, supinación, de esta forma. Cuando es severo, se presenta también en acción, ¿sí? También al moverse, pero sobre todo está más intenso en reposo. Una frecuencia de 4 a 6 Hz. Inicia en cualquier extremidad. Puede haber enfermedad de Parkinson que inicie incluso con temblor en los pies o en un pie, en una extremidad inferior. Pero lo más común es que inicie en el brazo, sobre todo distal en la mano. Empeora al caminar, se activa con la marcha. Ya después les vamos a poner unos videos, les vamos a hacer examen con videos. Entonces, para que tengan muy claro esto que estamos mencionando ahorita. Con el tiempo se extiende a otras extremidades, ¿sí? Puede afectar el mentón y los labios, pero generalmente no afecta a la cabeza en la etapa temprana. Este temblor clásico de la cabeza que tienen nuestros abuelitos a veces, ¿no? Que les tiembla la cabeza como diciendo que no, ese temblor es más un temblor esencial asociado a la vejez, no es temblor por enfermedad de Parkinson, ¿sí? En el Parkinson rara vez tiembla la cabeza y cuando tiembla ya es una etapa muy avanzada. El temblor empeora con el estrés y está ausente durante el sueño profundo y durante la anestesia. Ahora, el tono muscular, ustedes ya saben que el incremento del tono muscular se le llama hipertonía y que tenemos dos tipos de hipertonía. La espasticidad, que es por una afectación de la vía piramidal, y tenemos otro tipo de hipertonía que es la rigidez, que es por afectación de la vía extrapiramidal o núcleos basales. Entonces, en el Parkinson vamos a encontrar este tipo de hipertonía, la rigidez, el persona está tenso, el músculo está tenso, está incrementado el tono muscular. Y cuando hacemos un movimiento pasivo de la extremidad, esa rigidez se siente relativamente constante en todo el rango de movimiento, como si dobláramos un tubo de plomo. Por eso se llama rigidez en pipa o tubo de plomo. Y cuando hay temblor subclínico, aunque a veces no es evidente, sentimos el fenómeno de rueda dentada, que es como si sintiéramos brinquitos al estar moviendo el brazo del paciente. Si ustedes encuentran este rigidez en un paciente, lo exploran, un paciente que tiene temblor, y encuentran el fenómeno de rueda dentada, pues están ante un parkinsonismo. La rigidez es esta resistencia al movimiento pasivo de músculos flexores y extensores en todo el rango de movimiento, como ya comentamos, rueda dentada cuando hay temblor, y está presente al inicio de la enfermedad. Esta rigidez, a veces están tan rígidos los brazos que disminuye el braceo. Hay ausencia de braceo, por ello hay que explorar a los pacientes en la marcha y podemos hacer diagnóstico de camión o diagnóstico callejero, así como lo hizo Parkinson, que metió a 3 pacientes, 3 personas ahí en su estudio que no eran sus pacientes, los encontró en la calle o los vio en la calle, ¿verdad? Entonces, ausencia de braceo es por la rigidez y el inicio unilateral, eso es clásico en la enfermedad de Parkinson. Y pues ya saben ustedes, el dato cardinal, lo que define al síndrome parkinsoniano es la bradicinesia, que es una disminución de la habilidad para iniciar movimiento, lentitud de movimientos y disminución de movimientos. La bradicinesia verdadera
la evaluamos pidiéndole al paciente que abra y cierre manos, pues de esta forma, o que haga un golpeteo de los dedos, abrir y cerrar los dedos, perdón, golpetear con el dedo índice y el dedo pulgar. Y cuando en la bradicinesia verdadera tenemos una disminución de la amplitud, se empieza a disminuir la amplitud y la rapidez del movimiento. Esto afecta pues las actividades de la vida diaria, produce hipomimia, disminuye el parpadeo, pacientes con Parkinson parpadean menos, tienen esa facies enmascarada. El lenguaje se vuelve lento y con un volumen muy bajito, nos dice los hijos las parejas de los pacientes. Ya no habla como antes, como que perdió la voz. Entonces eso se llama hipofonía. Eh, También hay dificultad para la deglución y aparece cialorrea, debido a que una disminución en la deglución pues acumula la saliva y por eso pacientes con enfermedad de Parkinson tienen que traer su pañuelo para limpiarse la saliva. Aparece micrografia por la bradicinesia, o sea, hay disminución de los movimientos, de la amplitud cuando la persona escribe, pues hay que ponerlos a escribir y vemos cómo su letra se vuelve más pequeñita. Muchas veces los pacientes consultan, van a consulta porque se sienten rígidos y porque su firma y su letra ya cambió. Ya cuando van al banco les rechazaron un cheque porque la letra cambió mucho por esta bradicinesia. Puede haber micrografia, o sea, la letra se hace pequeñita y también no como siempre. Es un dato clínico importante. Y en la marcha, cuando esta se afecta por la bradicinesia y rigidez y también por afección de reflejos posturales, los pasos se vuelven cortos, son pasos muy cortitos y disminuye el braceo. El paciente tiene una postura de flexión. El tronco está flexionado sobre el pecho y el pecho sobre el abdomen. Los brazos también están flexionados en aducción. Hay dificultad para girar, entonces la persona tiene giros en bloque, o sea, gira como si estuviera lentamente dando pasitos en lugar de girarse rápidamente. Necesitan muchos pasos para dar la vuelta, no hay rotación del torso y hay un fenómeno muy interesante en esta enfermedad que se llama la festinación. Dicho de otra manera, significa que no puede frenar, que se va de bruces o parece literalmente que se rompen el hocico, ahora se van de bruces, no pueden frenar, parece que aceleraran y no pueden frenar y ahí pueden tener caídas hacia adelante. Esta es la típica postura simiana, también se le llama la postura simiana, en un paciente con una enfermedad de Parkinson, que aquí está en una etapa off, el fenómeno off, o sea, sin efecto de medicamento en el peor momento. Recordemos que a los pacientes los evaluamos tanto en la etapa on de encendido y en la etapa off de apagado. En la etapa on de encendido es cuando mejor están funcionalmente, cuando se les dio tratamiento con levodopa y están con movimientos y muy ágiles. En la etapa off es cuando no hay efecto de medicamento, entonces están en su peor momento, ¿no? Aquí tenemos esta postura simiana clásica por una enfermedad de Parkinson idiopática. Existe una escala para determinar la evolución de la enfermedad. Solo para que la conozcan, sepan que existe. De esta manera podemos darnos una idea en qué etapa está el paciente. Ahora, si vemos en el expediente que el paciente se encuentra en una etapa de Hoehn-Yahr 1, significa que es un involucro unilateral mínimo o ningún deterioro funcional. Nada más tiene un poquito de rigidez y bradicinesia en las extremidades de un lado del cuerpo. Y por ejemplo, ya una etapa 4 pues ya es una enfermedad muy incapacitante. El paciente todavía camina, puede estar de pie sin asistencia. Ya una etapa 5 ya la etapa más avanzada, donde está confinado a cama o a silla de ruedas y ya es totalmente dependiente. Bien, pues para concluir con esta primera parte de la clase, aquí tenemos el panorama de lo que es realmente la enfermedad de Parkinson, ¿no? Quiero que les quede claro que los signos motores de enfermedad, que son los que definen la enfermedad, pues son solamente la punta del iceberg. Realmente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad multisistémica que afecta todo el sistema nervioso, que cuando llega a afectar al- a la, a la sustancia negra, pars compacta y los núcleos basales, es cuando tenemos los síntomas clásicos y que son evidentes y que podemos nosotros evaluar como temblor, resistencia, rigidez, inestabilidad postural. Sin embargo, la enfermedad empieza décadas antes con esta patología del alfa-sinucleína, afectando regiones más caudales del sistema nervioso, bulbo raquídeo, sistema nervioso entérico, tronco encefálico. Empieza con hiposmia, constipación, tendencia a hipotensión, disfunción eréctil en varones también como dato de disautonomía
ansiedad o depresión, y después se agregan estos datos de afección motora, y en etapas más avanzadas, pues ya tenemos una disautonomía más prominente, trastornos conductuales, trastornos demenciales, inclusive pues ya disfagia y ya una postración extrema, demencia o psicosis, y desafortunadamente con el tiempo pues viene el fallecimiento ya cuando la patología de cuerpos de Lewy ha afectado a todo el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, lo que conocemos como enfermedad de Parkinson, o sea, la parte motora, realmente es un estado evolutivo de una enfermedad neurodegenerativa multisistémica que comienza muchos años antes de manera silenciosa por signos y síntomas a los que hasta ahora, bueno, esto clase ya es un poquito viejita, hasta ahora no, porque ahora ya la conocemos, pero hasta hace una década se les había prestado poca atención, como la anosmia, el estreñimiento, la disautonomía cardíaca, los trastornos del sueño y trastornos afectivos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo van? ¿Siguen ahí o ya se durmieron? No, aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿Todos o nada más hay dos vivos? No, aquí andamos. Ok, Aquí andamos. bueno, muy bien. Entonces, pues paré 10 segundos nada más para que se relajen mentalmente, ¿sí? Y puedan asimilar realmente pues lo que es la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? No solamente es temblor, ¿ok? Sino que implica pues muchas cosas. Bien, entonces ya lo lograremos con unos 15, 20 minutos. Em, Vamos a hablar sobre el diagnóstico de la enfermedad. Todavía el diagnóstico sigue siendo meramente clínico, y nos apoyamos con estudios paraclínicos como de imagen. Y muy pronto vamos a tener, esperamos ya marcadores biológicos de enfermedad como alfa-sinucleína en sangre, ¿verdad? Como ya la enfermedad de Alzheimer ya tenemos beta amiloide y proteína tau en sangre, increíble, pero ya lo hay aquí en México incluso. Y esperemos que pronto tengamos también ya existen pruebas para detectar alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo y en sangre por ahí ya, pero la sensibilidad y la especificidad no es muy buena, por eso todavía no se utiliza y no ha llegado al mercado mexicano y al mundo en general para uso clínico. Entonces, por ello todavía dependemos, y no porque lleguen esas pruebas, no vamos a depender. Como ya les he hecho hincapié en todas estas clases, es bien importante la semiología, es muy importante el interrogatorio, es muy importante la exploración para poder guiar nuestro abordaje diagnóstico y no equivocarnos o equivocarnos menos, porque siempre nos vamos a equivocar. De hecho, esta enfermedad es un ejemplo clásico de cómo la medicina es una ciencia de incertidumbre, es un arte de probabilidades y no es totalmente irracional y tonto desgarrarse las vestiduras, a veces como vemos en las sesiones generales, peleándose porque el diagnóstico es este o el tratamiento es este, cuando la medicina es una ciencia incierta, ¿no? En sí. Ahora lo vamos a ver con el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Bien, entonces, diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Los datos clínicos, los datos motores son todavía prominentes para llegar a un diagnóstico adecuado. El diagnóstico definitivo de enfermedad, pues solamente se llega con el estudio histopatológico, pero no le vamos a hacer biopsia a los pacientes, no vamos a esperar a que se mueran para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero el gold standard todavía sigue siendo el diagnóstico histopatológico, o sea, post-mortem. Excepto en las variantes genéticas de la enfermedad de Parkinson, las genéticas, pues podemos hacer un estudio genético para ver una mutación del gen de la parquina o una mutación del gen de la alfa-sinucleína. Pero en la inmensa mayoría de los casos, el 95% que no son genéticos puros, sino que son multifactoriales, la enfermedad de Parkinson idiopática o esporádica, el diagnóstico ante-mortem en el paciente todavía vivo es meramente clínico. Todavía no existen biomarcadores, digamos, buenos para poder hacer un diagnóstico preciso o que definan la progresión de la enfermedad, pero esto probablemente alguien me puede callar si a lo mejor ayer se publicó algo, porque es un área de investigación muy, muy caliente, que no dudo que en el próximo año ya tengamos un biomarcador para poder diagnosticar enfermedad de Parkinson. Entonces, todavía nos basamos en un constructo clínico. Los criterios, hay dos criterios diagnósticos utilizados, están los criterios diagnósticos del Banco de Cerebros del Reino Unido, que bien están desde el año 88, y los criterios diagnósticos de la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales y Enfermedad de Parkinson, de la Movement Disorders Society, que vienen del 2015 y me parece que están por ahí una reciente actualización que ya viene. Eh,
para fines de esta clase y para fines de diagnóstico clínico en nuestro rancho, o sea, aquí en León, Guanajuato, nos apegamos más a los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, porque no tenemos las herramientas que nos complementan para la sociedad, para los criterios de la Sociedad Internacional de Movimientos Anormales. Y no tenemos SPECT con fluorodopa, por ejemplo, em, eh, ni PET con fluorodopa, ni otros, ¿no? Las pruebas del olfato, pues no están comercializadas, son tardadas y es caro el comprar un equipo ahí estandarizado, entre otras que vamos a ver ahorita. Ultrasonido mesencefálico, pues también no hay mucha experiencia para hacerlo aquí. Entonces nos basamos sobre todo en los criterios de cerebro perdón, el diagnóstico del Banco de Cerebros del Reino Unido, que es más clínico, ¿sí? Y es lo que quiero que se les quede claro, porque es lo que les preguntan en su examen y es lo que les preguntan también los exámenes para ingreso a residencia en el ENARM. Ya si quieren ser neurólogos, pues van a profundizar más por su parte. Entonces, primero vamos a definir si la persona que estamos abordando por una probable enfermedad de Parkinson tiene un síndrome parkinsoniano, ¿sí? Entonces, antes de diagnosticar una enfermedad de Parkinson, vamos a diagnosticar un síndrome parkinsoniano. ¿Cómo se diagnostica el síndrome parkinsoniano? Bueno, la persona tiene bradicinesia, ¿sí? Debe tener bradicinesia porque es el dato cardinal importante. Bradicinesia y alguno de los otros signos cardinales, como temblor, rigidez muscular o inestabilidad postural. Si tiene bradicinesia y alguno de los otros tres, ya es un síndrome parkinsoniano. Entonces podemos pensar y recordar que el 80% de los signos parkinsonianos son debidos a enfermedad de Parkinson. Entonces ya tenemos una probabilidad de que probablemente tenga enfermedad de Parkinson, pero hay un 20% que no son enfermedad de Parkinson, que puede ser un parkinsonismo atípico o puede ser porque le dieron un medicamento que le está dando parkinsonismo porque tiene una lesión en los núcleos basales, ¿no? El paso 2, vamos a excluir la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Cuando una persona tiene cierta enfermedad o ya hay una causa específica de ese síndrome parkinsoniano, entonces excluimos la enfermedad de Parkinson. Y en el paso 3 son criterios o datos que nos ayudan para diagnosticar enfermedad de Parkinson. Es decir, el paciente tiene estos datos que son característicos de enfermedad de Parkinson. Ya excluimos otras enfermedades, entonces tiene una enfermedad de Parkinson. Es un proceso de abordaje diagnóstico de exclusión, es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Entonces, el paso 2, ya cuando tenemos el síndrome parkinsoniano, o sea, nuestro paciente tiene bradicinesia y aparte tiene temblor de reposo. Tiene un síndrome parkinsoniano, no hay duda. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Que tenga ictus de repetición escalonados. Si se dan cuenta, estos ictus de repetición es cuando no había mucho la resonancia magnética, son criterios del 88. Entonces ahora ya tenemos resonancia y sabemos, ok, el paciente no tiene infartos en los núcleos basales, no tiene enfermedad de vaso pequeño. ¿Ok? Entonces ya descartamos causa vascular. No tiene antecedente de trauma repetido. No tiene antecedente de que fue boxeador o que tuvo un trauma encefálico grave como para pensar en que tenga una lesión cerebral importante. Y además hacemos una imagen para ver que no tenga una lesión, ¿no? Uso de antipsicóticos que depletan dopamina, el uso de olanzapina, el uso de aloperidol, o también no solamente de antipsicóticos, sino fármacos procinéticos, por ejemplo, la metoclopramida, que se usa a diestra y siniestra para problemas gastrointestinales, depleta dopamina, es un antagonista dopaminérgico y puede provocar un parkinsonismo, pero es un parkinsonismo farmacológico reversible cuando se quita el fármaco, ¿no? Entonces, si tenemos un fármaco que está provocando un parkinsonismo, no podemos diagnosticar enfermedad de Parkinson. Primero hay que quitar el fármaco para ver cómo se comporta el paciente. Si hay una encefalitis que provocó lesión en sustancia negra en núcleos basales, pues esa puede ser causa de un parkinsonismo. Si hay más de un familiar afectado, esto se eliminó porque antes se pensaba, pues, si hay familiar afectado, pues es una enfermedad de Parkinson genética, pero no. Recordemos que tener un
Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. Bueno, perdón, ya me avisaron que se desconectó, ¿verdad? Entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. ok. Entonces no sé qué habrá pasado. Vamos a ver en dónde me quedé. Dígame, porque yo ya voy bien avanzado y no me había dado cuenta. A ver, aquí, según yo, ya voy en esta diapositiva. ¿En qué diapositiva se quedaron? ¿Esto ya lo recuerdan o no? No se ve en la pantalla. Ah, permíteme entonces. Entonces está fallando el sistema. ¿Qué estará pasando? ¿Ahí me ven o todavía no? No. No. No, ¿Me ven a mí? No. ¿No? no, Tampoco. Híjole, No, ¿qué a ver, ahí. ¿Están viendo? sí, Sí. Sí. Ok. Ahora, ahí, es, ¿esta diapositiva la ven? sí, Sí. Ok. ¿Recuerdan esa diapositiva? nos Ahí quedamos sí. ahí. ¿En cuál? ¿Ahí o acá? ahí, Ok, chanfle, pues más o menos en qué parte. O sea, terminé esta diapositiva, ¿me escucharon o no la escucharon? no, Sí, se estaba quedó diciéndole. ¿En cuál, perdón? ¿Criterios de exclusión o en el paso 3? En criterios de exclusión en lo de los antipsicóticos. Ah, ya, ok. Bueno, no, Ah, pues no se entonces crea, se quedó en que se había eliminado el de familiar afectado. ok. Bueno, entonces sí, pues sí nos perdimos un buen rato. Bueno, me avisan si de nuevo sucede, por favor. Em, entonces, em, una respuesta negativa a grandes dosis de levodopa también es un criterio de exclusión porque todos los pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática responden a levodopa. En cambio, los parkinsonismos atípicos no responden adecuadamente. Y aquí más importante, características que son como banderas rojas o que nos indican que la enfermedad no es enfermedad de Parkinson, que es otra cosa, es que tenga una parálisis supranuclear de la mirada, signos cerebelosos, un signo de Babinski, disautonomía temprana con hipotensión severa o una demencia temprana, eso nos hace pensar en un parkinsonismo atípico. Si tiene exposición a una neurotoxina como una droga, si hay un tumor cerebral o una hidrocefalia. Entonces, primero tenemos que excluir todo esto. Recapitulando, tenemos un paciente con un síndrome parkinsoniano, una bradicinesia, un temblor, y el paso 2 será excluir todo esto, los criterios de exclusión, y el paso 3 ya, ver si tiene estos criterios de apoyo de diagnóstico, que tenga presencia de 3 o más de los siguientes. Inicio unilateral, recuerden, enfermedad de Parkinson, su inicio es unilateral, siempre inicio unilateral. Temblor de reposo presente, trastorno que sea progresivo, que esa simetría se mantenga, es decir, si bien está más afectado un lado que otro, siempre esté esa asimetría, ¿no? Se afecte más un lado que otro, aunque ya estén ambos. La respuesta excelente a levodopa, que desarrolla en Corea inducida por levodopa, y que la respuesta a levodopa se mantenga por más de 5 años, porque algunos parkinsonismos atípicos, un 10-20% pueden responder inicialmente a levodopa, pero después se pierde ese efecto. Entonces, como pueden ver, no es fácil hacer el diagnóstico, ¿sí? Primero, y por ello hacemos hincapié en la interrogatoria y en la exploración, porque es un diagnóstico meramente clínico. Y también por ello urge que tengamos un biomarcador para no depender solamente de la clínica, pero la clínica es primordial y es pivotal para poder hacer un diagnóstico adecuado.
Entonces, aquí a grandes rasgos es la clasificación mayor de los síndromes parkinsonianos. Un síndrome parkinsoniano, una enfermedad de Parkinson primaria, pues puede ser esporádica o idiopática, que es la principal, o también una enfermedad familiar por una mutación genética. Los parkinsonismos secundarios, pues son causados por drogas, por uso de antipsicóticos, fenotiacinas, por hidrocefalia, por procesos infecciosos, una encefalitis o intoxicación por manganeso. em, Eso es una causa metabólica, por traumatismo, por tumor o por un infarto o un estado multiinfarto en núcleos basales. Y bueno, tenemos los síndromes de Parkinson Plus. Aquí vamos a dar las banderas rojas o los datos clínicos que nos hagan sospechar en que no es una enfermedad de Parkinson, sino que se trata de un Parkinson Plus. Como su nombre lo dice, Parkinson Plus es Parkinsonismo más algo más. O sea, esto no es clásico, esto es atípico, algo no cuadra con una enfermedad de Parkinson, con lo que ustedes ya revisamos, con una enfermedad. La enfermedad de Parkinson clásica, recuerden, empieza temblor de reposo, unilateral, bradicinesia, rigidez unilaterales, y no tenemos demencia en etapa temprana, no tenemos trastornos autonómicos tempranos, no tenemos parálisis de la mirada, afección de nervios craneales tempranos, disfagia, por ejemplo. Eso ya es en etapa muy avanzada, ¿sí? La afectación es unilateral. Eso es enfermedad de Parkinson típica, clásica. Y los Parkinson Plus son atípicos. Por ejemplo, la degeneración corticobasal, tenemos un síndrome demencial, sobre todo de afección cortical. La persona puede tener anosognosia, dificultad para darse cuenta de su problema. Puede tener astereognosia, que no identifique objetos con la mano sin estarlos viendo. Esos términos los vamos a definir ya en demencia. Puede dar mioclonías, también la degeneración corticobasal, aparte del parkinsonismo. Otro síndrome demencial, enfermedad demencial como la demencia con cuerpos de Lewy, también nos da parkinsonismo, pero demencia en etapa muy temprana, sobre todo trastorno neuropsiquiátrico con alucinaciones, con psicosis, con síndrome de Capgras. Síndrome de Capgras es cuando la persona cree que un familiar o alguien que vive con ella está suplantado. Puede ser un extraterrestre que llegó y tomó el cuerpo de la persona o un zombie. Sí, es síndrome de Capgras. Eso lo vemos en demencia con cuerpos de Lewy. Demencia frontotemporal también nos da parkinsonismo, pero aquí nos da pues alteración en el control de impulsos. El complejo parkinsonismo, demencia de WAM, ELA, ya habíamos comentado en la clase de ELA que hay casos de parkinsonismo asociados a esclerosis lateral amiotrófica. Otro simulador de enfermedad de Parkinson, un Parkinson atípico, es la parálisis supranuclear progresiva. En esta enfermedad tenemos sobre todo parálisis de la mirada conjugada, una parálisis de, de los movimientos oculares. El paciente no puede elevar los ojos hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado, la parte lateral. Las sacadas se ven disminuidas y también de manera temprana hay caídas muy frecuentes. Este es un dato clínico clave. Cuando tenemos un parkinsonismo con caídas frecuentes desde temprano y alteración en los movimientos de los ojos, pensar en una PSP, una parálisis supranuclear progresiva. La atrofia de múltiples sistemas, hay tres variedades: la variedad parkinsoniana, cerebelosa y autonómica. En la autonómica, por ejemplo, en etapas tempranas tenemos mucha hipotensión ortostática. En la cerebelosa, pues un signo cerebeloso. Y en la parkinsoniana, esta es la principal simuladora de una enfermedad de Parkinson. Se parece mucho. La diferencia es que la afectación es simétrica en la atrofia de múltiples sistemas, ¿sí? Cuando va empezando. Bien, ¿siguen ahí todavía o ya se perdió de nuevo? Perdón. Sí. ¿Me Sí, aquí escuchan? estamos. Aquí seguimos. Sí. Muy bien, entonces como pueden ver, pues no es tan fácil como parece hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Hay muchos simuladores y muchas otras enfermedades que nos dan parkinsonismo. Si bien el 80% es enfermedad de Parkinson, un 20% pueden ser estas enfermedades u otras potencialmente reversibles. Entonces no se desgarren las vestiduras y pelearse, porque yo lo veía pues en las sesiones de neurología, en estudiantes, incluso ya con adscritos y vacas sagradas, ¿no? Que sí es enfermedad de Parkinson por eso, no es una atrofia de múltiples sistemas y se pelean y todo. No tiene caso, me parece totalmente absurdo cuando la medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidades, ¿no? Pues simplemente el gold standard para enfermedad de Parkinson es autopsia, es el estudio histopatológico. Estos datos clínicos solo nos dan un acercamiento y una probabilidad diagnóstica.
Por eso les presento este estudio que se publicó en el 2021 sobre la certeza de los diagnósticos clínicos de enfermedad de Parkinson temprana y avanzada. Para que se den una idea, este estudio se hizo en un centro de referencia en Estados Unidos de enfermedades neurodegenerativas, es decir, ¿quiénes evaluaron a estos pacientes? Los evaluaron neurólogos clínicos y no solamente neurólogos clínicos, especialistas en movimientos anormales y neuropatólogos especializados, ¿sí? Por tanto, pues el conocimiento que tienen de la enfermedad es mucho mayor y van a tener una mayor probabilidad de acertar en el diagnóstico que un neurólogo clínico raso como yo o incluso que un estudiante como ustedes o que un médico general, es obvio, ¿no? Y vean cuál fue la sensibilidad del diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson. Sensibilidad de 82% y especificidad de 86% comparado con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico histopatológico, en el gold standard, ¿no? Y bueno, si utilizaban algunas otras pruebas, como por ejemplo la prueba de hiposmia, y también si veían fluctuaciones motoras tempranas al iniciar levodopa, eso incrementaba la certeza diagnóstica a un 90% aproximadamente. Pero aún los expertos en la materia, pues su sensibilidad y especificidad es 80% aproximadamente, y empleando los criterios estrictamente, ¿sí? Los criterios clínicos. Bien, por ello necesitamos un biomarcador, ¿no? Pero pronto va a llegar. Estudios de neuroimagen. El estudio de neuroimagen, curiosamente, incluso la Academia Americana de Neurología no recomienda de manera rutinaria hacer un estudio de imagen. Solo en los casos atípicos, cuando se sospecha un parkinsonismo secundario, como para descartar una hidrocefalia o descartar una enfermedad multiinfarto, porque según ellos, pues la enfermedad de Parkinson clásica es muy típica, ¿no? Una afectación de un temblor, una bradicinesia unilateral en un paciente lentamente progresivo. Sin embargo, ya les puse este estudio en donde pues, la certeza es de un 80%. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer estudio de imagen, no? Y más si yo soy un neurólogo clínico, que no soy especialista en movimientos anormales, voy a tener, mi rango de error va a ser mayor. ¿Por qué creen que no recomiendan estudio de imagen? Y ustedes están de acuerdo en no hacerles imagen a los pacientes, o sea, realmente no le dan imagen a su mamá, a su papá, a su abuelito, que están sospechando una enfermedad de Parkinson, pero ¿qué tal si no es enfermedad de Parkinson, es una hidrocefalia, un Hakim Adams que requiere una intervención y que con eso pueda mejorar, o que es un infarto o es un tumor, ¿no? Que esté simulando enfermedad de Parkinson. Bueno, esto es una opinión personal en contra de las recomendaciones. Yo sí sugiero que se haga estudio de imagen a todos los pacientes. ¿Por qué no se lo hacen? Pues porque los sistemas públicos de medicina, estas son guías diseñadas pues para la población general. Entonces, tú tienes que ahorrar los recursos, ahorrar dinero. No les vas a hacer estudio a todo paciente que llega con parkinsonismo cuando el 1 a 3% de las personas mayores de 60 años llegan con parkinsonismo a la consulta o más, porque el 1 a 3% tiene enfermedad de Parkinson, porque el gasto en salud va a ser muy alto. ¿Sí? Eso hay que tomarlo en cuenta y ustedes ya van a tener la decisión y pensar moralmente si realmente lo hacen o no. O si el paciente lo puede pagar, pues ¿por qué no se le va a hacer? Si no es invasivo y no va causando un daño, también hay que sopesar eso. ¿Por qué no hacerle un estudio al paciente? Si nos va a ayudar a excluir. Si ya vimos que la enfermedad de Parkinson es diagnóstico de exclusión, no hay una prueba certera para diagnosticarlo. Yo sí recomiendo a todos hacer estudios si quieren y pueden pagarlo, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. El Papa Nicolau, ya lo verán en la consulta, ya verán cómo, porque a veces llegan los pacientes y doctor, pues fui a mi consulta de tal eh, hospital público, seguridad social, y me dijeron que por mi edad, pues ya no me van a hacer mastografía o que ya no me van a hacer un Papa Nicolau. O sea, a esa edad ya no hay cáncer de mama, a esa edad ya no hay este, cáncer cervicuterino, por supuesto que sí, pero pues llegas a cierta edad y el sistema te excluye, no quiere gastar en ti porque pues el beneficio va a ser mínimo, a lo mejor no te van a poder dar quimioterapia y tratar igual, pero no sabemos, tal vez sí, tal vez es un paciente que todavía es funcional y que pudiera ofrecerse algún tratamiento o quiere un diagnóstico. No lo hacen pues, porque también eso está en una política de salud pública para disminuir el gasto.
Entonces, cuando ustedes van a tomar una decisión médica, piensen en eso, ¿sí? El criterio más importante es riesgo-beneficio. Esa es la realidad. No costo-beneficio. Riesgo-beneficio. Ese es un punto de vista particular. Entonces, mi recomendación es que sí se haga estudio de imagen a todos. Nos ayudan a excluir causas secundarias de parkinsonismo. Al menos hay que hacer una tomografía. Lo ideal sería resonancia, simple, porque nos va a permitir ver lesiones vasculares ahí pequeñas. ¿Cómo se ve la imagen de una persona con enfermedad de Parkinson? Normal. Solo tenemos atrofia en etapas avanzadas. Entonces, no nos va a servir sobre todo para descartar otras causas que están simulando una enfermedad de Parkinson, ¿no? Bien, ahora tenemos, bueno, perdón, no tenemos aquí en México, pero existe esta prueba, que es una imagen funcional del transportador de dopamina, el SPECT con ioflupano. Lo que nos ayuda es evaluar cómo está ahí la vía nigroestriatal. Como, como pueden ver aquí en esta imagen, en el inciso A, el de arriba, vean cómo se ve aquí los núcleos basales, el caudado y el putamen con su clásica forma de coma, como si tuvieran una coma muy simétrica. Es una persona normal. Y abajo en el B se pierde la colita de la coma, o sea, hay una disminución en la captación de ioflupano, ahí en el transportador de dopamina, y por tanto hay una afectación de la vía dopaminérgica. Esto nos ayuda nos confirma que hay una disfunción ahí dopaminérgica y diferencia una enfermedad de Parkinson de temblor esencial y de temblor distónico, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Otros estudios que pueden ayudar es el ultrasonido transcraneal. En la enfermedad de Parkinson encontramos una hiperecogenicidad. Ah, bueno, creo que tienen clase ahorita, ¿verdad? Me están informando acá. Muy bien. Entonces, nos quedan ya nada más como 3 diapositivas. Vamos a terminar ahorita a las 9, ¿va? 4 minutos más. Sepan que existen estas pruebas, pero no tenemos no están estandarizadas, vaya aquí en nuestro medio, por eso no las utilizamos. Y por último, van a tener una clase de tratamiento. Aquí solamente vamos a decir a grandes rasgos qué tipos de tratamientos hay para la enfermedad. Existe un tratamiento sintomático que está enfocado en el control de signos y síntomas de la enfermedad, en temblor, bradicinesia, constipación, por ejemplo. El gold standard del tratamiento es la levodopa. También existen agonistas dopaminérgicos. Tenemos inhibidores de la COMT y de la IMAO-B. Anticolinérgicos que solo sirven para temblor. La mantadina exclusivamente para disinesias tardías. Y la estimulación cerebral profunda o DBS, que es el tratamiento quirúrgico para enfermedad de Parkinson, solo en casos seleccionados en etapas más avanzadas. Y bueno, lo más reciente son tratamientos modificadores de enfermedad que realmente tratan de modificar la historia natural de la enfermedad. Se ha intentado terapia génica, trasplante de células fetales, tratamiento con células madre y hasta la fecha no ha funcionado. Eso es importante para que no se dejen engañar los pacientes, hay que educarlos porque hay mucho charlatán que ofrece células madre. Y pues las terapias más innovadoras son de inmunoterapia, tanto activa con vacunas contra alfa-sinucleína, como pasiva con anticuerpos monoclonales dirigidos a la alfa-sinucleína. Desafortunadamente hasta la fecha no han sido eficaces, pero toda la investigación está enfocada en este tipo de terapias que esperemos en el futuro pues puedan realmente modificar la enfermedad, ¿sí? Bueno, por mi parte sería todo de esta clase. Los dejo porque pues tienen que trasladarse para seguir en el campus universitario, ¿verdad? Bueno, pues gracias, buenas noches, que sueñen con los angelitos y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Sí. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buen día.